Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición de Horizonte Agropecuario. Bienvenidos una vez más a nuestro encuentro de todas las semanas para llevarles a ustedes un interesante material que tenemos hoy para contarles, por ejemplo, cómo funciona una planta de reciclado, de qué manera se opera, cómo se organiza, cuáles son los objetivos. Bueno, hay un ejemplo muy interesante en el sur de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rufino, donde hay un centro de acopio, un centro ambiental, así se llama, que pertenece a algo así como una especie de consorcio de localidades que se denomina GIRSU. Y allí vamos a estar charlando con Maximiliano Correa, que es su gerente coordinador, para que nos explique el funcionamiento y cada uno de los detalles que tiene justamente el contar con una planta de esta naturaleza en una zona importante, abarca varias localidades. También tenemos en el programa un momento dedicado a la ganadería, un tema que preocupa y mucho, el tema de la garrapata en el ganado bovino. Tendremos el testimonio de un profesional que además es productor, ganadero, y de un profesional del INTA que están trabajando en la investigación justamente para que este tema se pueda combatir de alguna manera, se trabaje y se investigue sobre la forma de tratarlo en cada temporada, en esta época particularmente del año. Este es el programa que tenemos para hoy. La primera es una extensa nota que vamos a compartir con todos ustedes con imágenes realmente muy reveladoras y además la segunda parte dedicada al tema bovino y tema garrapata. Vamos a la presentación del programa. Horizonte Agropecuario. Toda la información del sector productivo, agropecuario, ganadero, industrial y empresarial del sector comienza aquí y ahora desde el centro del país. Horizonte Agropecuario. Rigonat Maquinarias, desde Rufino al país. Rigonat Maquinarias. Más de 53 años al servicio del agro avalan nuestro trabajo. Amplia gama de máquinas y herramientas para el campo. Rigonat Maquinarias. España 580. Contactos 3382-427-462, 430-757, 44-3848. Página web www.rigonatector.com o por redes sociales Instagram y Facebook. Leticia Di Gregorio, senadora provincial, por toda la región. ¿Buscás soluciones confiables en electricidad y seguridad? En Electrorabia tenemos lo que necesitas. Cámaras de seguridad de última tecnología. Sistemas solares para cuidar el ambiente y tu bolsillo. Llámanos al 3382-673234. Mejoramos cualquier presupuesto. Seguinos en redes, @Electrorabia o en la web electrorabia.com.ar. Energía que se transforma en soluciones. Comenzamos el programa y nos vamos a esta planta de reciclado que se denominan, reitero, centros ambientales de acopio de residuos de un total de 5 o 6 localidades del sur de la provincia de Santa Fe. Es el sistema GIRSU, que hay en muchos lugares, en muchas provincias, pero parece ser que este es uno de los más importantes y quizás uno de los que ha tenido mayor relevancia por la forma de operar y ha sido reconocido inclusive por las autoridades a nivel no solo provincial, sino a través también de algunos reconocimientos a nivel nacional. Vamos a dialogar con Maxi Correa. Bueno, hemos tenido últimamente algunos avances en cuanto a la organización de la planta. ¿Qué podemos contarle a la gente? Logramos hacer un cambio muy positivo en cuanto a la planificación del centro ambiental. Lo más fundamental fue que logramos recuperar fracciones de residuos que antes no teníamos contemplado. Eso es parte, digamos, del trabajo, la cuantificación de lo que se genera en la ciudad y en la región. Lo importante también es que hemos podido mejorar el espacio físico del centro ambiental, logramos mejorar las condiciones operativas, que también nos han llevado a tener cambios mucho más positivos.
Como un ejemplo claro es lograr las 12 horas completas operativas, el de lunes a viernes, el centro ambiental, que eso nos va a dar la posibilidad y un muy buen resultado de poder procesar el 100% de la disposición pública de residuos por día. Por día, o sea, la idea es que en el día se pueda liquidar todo lo que se trae ese mismo día. Exactamente. Acá recibimos las fracciones de toda la región. Podemos recibir tanto escombros, movimientos de suelo, residuos domiciliarios específicamente, chatarra, una gran cadena de residuos, una buena cantidad de corrientes que van desde lo domiciliario hasta residuos industriales peligrosos, patológicos, y en algunas ocasiones, mezclado con todo esto, tenemos algunos percances con agroquímicos, pero tenemos un espacio ya asignado para eso también por que no correspondería traerlo. Exactamente. Para eso existen otro tipo de centros de acopio. Exacto. Pero tenemos planes de contingencia ahora que nos han permitido, digamos, todos estos avances que hemos hecho por etapa, nos ha abierto un mundo de posibilidades de recepción de residuos o de planes de contingencia, como bien decíamos, de los agroquímicos. El agroquímico, cuando llega mezclado, tapado, ocultado, para hacer términos generales, lo estamos acopiando en un pequeño CAT que hicimos para poder tener un plan de contingencia y tener una actuación y evitar que ese material o ese residuo termine en el relleno sanitario. Bueno, lo que hemos observado es que en este lugar hay un volumen importante de lo que son los residuos orgánicos. Sí. Específicamente. ¿Cómo se trabaja eso? ¿De qué manera se los separa? ¿De qué manera se los embolsa, se los manda al relleno sanitario? Toda la planta, la separación es a través de cintas, un proceso manual. Hay 5 operarios que están abriendo bolsa y tratando de recuperar y clasificar los residuos a medida que van llegando. Lo importante es destacar que la planta recibe un promedio de 36 a 38 toneladas diarias de residuos en general. Eso es un volumen realmente amplio. Y en algunos momentos de la semana, en épocas de lluvia o contingencias de alta generación, fin de semana largo por ejemplo, tenemos un número de ingreso mucho más considerado. Lo que hacemos es trabajar a través de lo que es la clasificación manual rápida, pasamos por un proceso de cinta que es más corto plazo, o separación manual apenas ingresa, y después de hacerse una preclasificación y lograr recuperar la mayor cantidad de material, se dispone de manera automática en el relleno sanitario, a través de una metodología que es de compactación de residuos y obviamente una posterior cobertura de tierra y escombros. Bueno, la planta tuvo un principio, una inauguración, una apertura con una determinada superficie. Sí. Hoy ha sido ampliada esa superficie. Tenemos el espacio que ya culmina con 2 hectáreas, que es todo el espacio físico que tenemos disponible, donde 6 hectáreas están destinadas a una zona inerte, una zona donde enviamos los residuos de escombros, por ejemplo, residuos de poda o aquellos que vienen de volquetes, y hemos logrado recuperar esas 6 hectáreas, 2 hectáreas completas, hacerle un saneamiento al lugar para que sea una futura zona de acopio operativo de nuestro centro operativo. Entonces tenemos 4 hectáreas que están siendo destinadas al residuo verde, y además de eso tenemos las 6 principales hectáreas que son donde tenemos la planta de clasificación, la separación, y tenemos también los acopios que son específicos de cada material, chatarra, plásticos y madera. Bueno, lo que también es importante es que hay números. Todo acá se maneja a través de estadísticas, de números, de movimientos que se realizan dentro de la planta de recuperación de los distintos materiales. Sí. Recientemente, por ejemplo, como para dar un ejemplo de qué manera se pueden recuperar los elementos y los volúmenes que hay, ¿no es cierto? Recientemente hubo un informe de parte de ustedes a la comunidad, que además ustedes tienen un permanente informe a la gente a través de sus redes sociales y demás, la gente puede acceder inmediatamente a la información. Hubo una evaluación de la separación de residuos como metales, plásticos, neumáticos. Contanos un poco eso. Fue algo bastante complejo, es un proceso realmente arduo donde se hace una auditoría, se hace una inspección de todo lo que es la clasificación y el proceso dentro del centro ambiental. Eso es el análisis de riesgo que se hizo de la planta. El análisis de riesgo nos dio categoría nivel 1, es un riesgo bajo. Eso es porque logramos respetar una gran cantidad de los ítems que se hacen en la evaluación de riesgo del centro ambiental. Para nosotros es un impacto muy positivo porque recibimos toda la corriente de residuos de la región y de la zona, de la ciudad de Rufino también, y no hay basural. Entonces, todo lo que se genera en la región y en la zona y en Rufino viene para el centro ambiental. Y que logramos tener una evaluación de impacto ambiental
de riesgo ambiental, perdón, de nivel 1, es realmente positivo. A través de la información que hemos podido entregar también, además de exploración de riesgo, que es minuto a minuto, es en vivo, incluso cualquier movimiento que tenemos en este momento en la planta se actualiza en vivo la información y se reporta públicamente, hemos logrado identificar muchísimos aspectos que hoy nos han ayudado a avanzar y evolucionar para lograr estos resultados, ¿no? Parte de esta información que logramos identificar es que en menos de 50 días hemos recuperado alrededor de 140 a 150 toneladas. Esto incluye neumáticos, cartón, papel, plástico, que es un número realmente importante porque habla de la capacidad operativa del centro ambiental, que si bien vamos enfrentando la evolución de la generación de residuos, que sabemos abiertamente a nivel mundial que cada vez generamos más residuos, podemos encontrar un punto de equilibrio entre lo que tenemos en posibilidad de recuperar, en posibilidad de gestionar y que hemos sabido adecuarnos a esa etapa. Por eso creo que este cambio que hemos tenido estos meses, más este impacto positivo en la recuperación del material, más esta gran cantidad de información que hemos podido agrupar, habla en sí de que en un periodo no muy largo, desde su última visita, hemos podido hacer avances significativos. Sí, sí, sí. Y aparte se nota, porque no solo en la organización de la planta, sino en la misma ciudad, por tomar el ejemplo solamente de Rufino, ¿no? Y además uno, estando aquí en la planta, nota de que no todo está perdido, como se dice habitualmente, porque vemos mucho movimiento de gente que se llega hasta la planta. Sí. Más allá del servicio de recolección de residuos que tiene la ciudad, sí, que es absolutamente independiente de la planta es una cosa y el servicio de recolección de residuos es del municipio, es otra cosa. Uno ve permanentemente privados que vienen a traer o que vienen a llevarse a retirar. Sí, totalmente. Tenemos una afluencia de público entre 100 y 140 vehículos por día en la planta. En 12 horas operativas es un número inmenso. Y en verano logramos superar hasta los 200 vehículos por día. Tanto privados, públicos, de afuera. Esto habla también de la adaptación que la gente ha tenido de la planta, que ha podido encontrar un lugar a donde disponer sus residuos y ya no termina todo en la calle. Esto es un dato muy positivo también para cualquier municipio o para el municipio de la ciudad mismo, porque puede lograr evaluar la disposición pública, el interés público de hacer esto, y nosotros también podemos evaluar qué tan factible es que se pueda venir a la planta a dejar residuos y qué tan adecuado lo tiene la gente. Son datos muy buenos. Más allá de que todo esto sea positivo, tenemos nuestras dificultades todos los días, tenemos cosas que mejorar, pero es notable entender que el esfuerzo que se está haciendo a nivel ciudad, a nivel conciencia, a nivel trabajo dentro de la planta, realmente está rindiendo su fruto. Y como bien usted dijo, no todo está perdido, no todo es el problema del día a día, no todo es el conflicto, sino que... No, además todo tiene un proceso. Tal cual. Es decir, hay que en alguna manera tener una cierta paciencia. Sí, es cultural, es una cuestión de que tenemos arraigados de hace años. Hace años no íbamos a pensar que los niños iban a visitar el basural a cielo abierto que había antes en la ciudad. Claro. Bueno, a propósito de eso, uno se pregunta, ¿por qué en un programa que tiene que ver con la actualidad agropecuaria y del sector productivo estamos hablando de estas cosas? Porque justamente muchas veces todas estas cosas que están acá, hoy por hoy, en un lugar concentradas, organizadas y controladas, antes terminaban en la zona rural. 100%, y el reclamo está constantemente a la vista. Qué importante es también tener en cuenta que la zona rural es algo realmente importante en todo tipo de sentido. Y en la generación de residuos y en el cuidado medioambiental, ¿quién más que la zona rural necesita un ambiente sano para cultivar, para criar la ganadería? Hay muchísimas cosas que tienen que ver con todo. Nosotros tenemos una gran afluencia de público que tiene sus estancias afuera de nuestra ciudad. Tenemos estancias muy grandes e importantes de la región que vienen a la planta a entregar sus residuos patológicos. O sea que tampoco ya hay quema en los mismos tambos, por ejemplo, o en zonas de inseminación, o en épocas de vacunación de aftosa. Esos residuos no terminan enterrados en un campo, sino que están viniendo a la planta. Habla también de la voluntad hacia afuera y cómo nos estamos preparando conscientemente hacia un futuro mucho más sano a nivel ambiental. Hablamos del agroquímico recién, cosas que constantemente son vinculantes. Totalmente. Están vinculados. Totalmente. Más allá del residuo urbano, esto también tiene vinculación. Sí, uno de los puntos, Rubén, que está en el análisis de riesgo ambiental es qué tanto afectamos a la zona cultivada que tenemos a nuestros alrededores. La fotografía y la auditoría que se hizo durante más de 3 días demostró que no tenemos un impacto directo sobre la zona cultivada. Entonces,
Si antes teníamos un basural con quema y estaba a 200 metros de la zona cultivada, claramente sí teníamos una afectación. Hoy, que tenemos un centro ambiental que se puede visitar, que se puede entregar residuos y que a su vez también tiene un proceso de acopio de residuos en un relleno sanitario adecuado, habla también de lo importante que es tener conciencia desde el agro, ¿no? Bueno, Maxi, también hay todo un trabajo, hay todo un programa de concientización educativo que tiene GIRSO. Sí, sí, ¿no? totalmente. El permanente, digamos, contacto con las instituciones educativas y no educativas también. Todo aquel que quiera venir a visitar la planta se puede hacer, hacen ustedes una recorrida, Sí, totalmente. un instructivo de todo lo que se ve y cómo funciona. Sí, Eso totalmente. es importantísimo. La clave de informarse es fundamental. Tenemos que informarnos para poder entender el proceso y saber qué más podemos hacer para cultivar nuestro ambiente sano, ¿no? Hace poquito tuvimos una media horita nada más, tuvimos una visita a una escuela, venimos durante todo el mes con visitas escolares, tenemos el resto del mes también por delante con muchos niños, vienen instituciones que están haciendo carreras como por ejemplo seguridad e higiene, vienen a visitar la planta, hay mucha gente que está haciendo proyectos que tienen que ver con la gestión de residuos, algunos que están haciendo estudios específicamente y están presentando sus tesis que vienen a la planta también. Yo creo que es algo que si lo aprendemos a valorizar desde todos los aspectos que podemos tener, desde lo cultural, desde lo económico, desde lo social, desde lo ambiental, es realmente muy rico lo que podemos obtener con el esfuerzo que se ha logrado en nuestra ciudad de tener un centro ambiental como este y que muchas ciudades quisieran tenerlo. Sí. Entonces, queremos aportar de nosotros todo lo que se pueda a nivel educativo, a nivel informativo, por eso tenemos este sistema de gestión que ha demostrado los datos, tenemos las visitas de las escuelas o profesionales que simplemente quieren saber cómo funciona. Es realmente importante para nosotros porque aparte nos aportan ideas frescas y una perspectiva que el que está todo el día sentado acá o está todo el día trabajando ahí, quizás no lo tenemos. Sí, además ustedes tienen una permanente evaluación y control de las autoridades ambientales de la provincia, que esto también habla a las claras de que el lugar funciona, no es una casualidad de que todo lo que ustedes hacen sea evaluado y digamos, aceptado, digamos, ¿no? Sí. Certificado de alguna manera. Sí, hace unos 2 meses atrás, si no me equivoco, recibimos ya otra vez las inscripciones para corrientes de residuos de servicios no industriales, no peligrosos. También recibimos la inscripción de generadores y acopio de residuos peligrosos también, pues tenemos convenios con distintas empresas, tenemos convenios con residuos patológicos, perdón, sí. Y tenemos también con campo limpio por lo que son agroquímicos. Entonces tenemos ciertos lineamientos que son ministeriales, que tenemos que cumplir con ciertas estructuras, y bueno, eso también llevó a presentar hace un poco más de 130 páginas de informes que hemos tenido que demostrar las adecuaciones de los espacios físicos, cómo es que tenemos los procedimientos, los planes de contingencia. Es un trabajo arduo y como siempre le decimos a cada uno que viene a visitar, la planta, el centro ambiental, es un mundo inmenso, absolutamente, inmenso totalmente y que requiere las 24 horas del día atención y bueno, por eso mismo la planta está abierta los 365 días del año e incrementamos nuestras capacidades operativas ahora. Muchas gracias, Maxi. Gracias, José. Hoy en día saber cómo seguir creciendo no es fácil. Es cierto, yo no sé qué estudiar, pero tengo muy en claro qué quiero hacer. ¿Qué quiero ser? Quiero ser emprendedora. Yo quiero ser parte de un planeta sustentable. Quiero ser libre. Y protagonista. Yo también quiero ser libre, financieramente. Yo quiero liderar. Y cuando sabes qué quieres ser, sabes cómo quieres aprender. Yo quiero estudiar en una universidad innovadora, con una mirada global. Que promueva la educación positiva. Que me vincule acá en mi ciudad al mundo laboral. Que me permita estudiar desde cualquier parte con la mejor experiencia educativa. Elegí estudiar en una universidad líder e innovadora que impulse tu propósito. Elegí lo que querés ser. Cuando se prende fuego el campo, no me ves, pero estoy ahí. Estoy dejando a mi familia, corriendo hacia el fuego, tragando humo. Esto no es solo mi trabajo, es mi vida. Tomemos conciencia, no desafiamos al fuego. Mantener limpia nuestra ciudad es responsabilidad de todos. ¿Sabías que podés entregar tus residuos separados en la planta de reciclado? Recordá que podés ir de lunes a domingos de 7 a 19 horas. Por una ciudad más sustentable. Planta de reciclado Rufino.
Marcos Lucero Agro, División Plataforma Maiceros y Girasoleros de Franco Fabril. Una nueva opción para equipar y renovar tu maquinaria agrícola. Repuestos para sembradoras Inversor. Sistema de corte para cosechadoras Barrax. Tractores nuevos y usados. Fertilizantes foliares. Marcos Lucero Agro. Contactanos al 3382 57 66 75. Marcos Lucero Agro, Boulevard España 665, Rufino, Santa Fe. Segunda y última parte del programa, para dialogar con Lautaro Segovia, que es un médico veterinario del INTA Chaco, que trabaja en la investigación para el combate de la garrapata en el ganado bovino. Pero también vamos a estar charlando con Osmar Jurado, que es con el que primero vamos a tener el testimonio, para que nos dé un panorama de la situación, que además de ser médico veterinario, es productor agropecuario en la zona de Corrientes. Dos lugares endémicos, podríamos decir, para el tema garrapata. Y la preocupación que hay es que, obviamente, al no contar con los elementos necesarios para el combate y además de eso, ¿no?, la concientización de la necesidad del combate de la garrapata, se deprecia el precio del ganado, no se compra el ganado de esa zona en otros lugares del país, y también esto del traslado de una raza hacia otras regiones que no son tradicionales también es un problema. Así que vamos a escuchar estos testimonios. Bueno, la región es netamente productiva de cría, es una zona muy amplia y la problemática acá sanitaria es variada. Pero bueno, la pregunta es por dónde empezamos a atacar, ¿no? Y garrapata tal vez sea hoy uno de los temas más difíciles que tenemos en el área, sobre todo a nivel productivo, porque el productor creo que invierte mucho dinero y no la puede controlar, y nosotros que tenemos, andamos en el campo y tenemos venta de productos veterinarios, vemos que hay una alta resistencia a las drogas, fundamentalmente por mal manejo, por desmanejo y también por falta de acciones concretas, ¿no es cierto? Sobre todo el productor, porque al Estado no le podemos pedir absolutamente nada, creo yo. ¿Es ahora en primavera que empieza realmente el problema de garrapata? Sí, bueno, ahora hace la explosión porque la primera generación, ahora en primavera, empieza en agosto, septiembre, octubre, pero tenemos garrapata todo el año, y los que trabajamos, digamos, en forma sistemática en los campos, intentamos bajar carga durante todo el año, controlando las generaciones para que no nos invada el potrero, digamos, la garrapata, y bueno, es la problemática, ¿no? ¿Qué le produce la garrapata al animal? La garrapata produce muchas cosas. Visiblemente el productor se asusta cuando ve un animal enfermo porque transmite unos hemoparásitos que se llaman babesia y anaplasma, y hay mortandad, entonces el productor se preocupa por la mortandad, pero lo peor que provoca la garrapata es la pérdida de kilos en los animales, que eso el productor generalmente no mide, y es enorme la pérdida de kilos que tenemos durante el año por acción de la garrapata. Creo que ahí está la problemática mayor, ¿no es cierto? ¿El tratamiento se hace sobre el animal o también hay que hacer tratamiento en los campos, en los pastizales? No, bueno, nosotros estamos trabajando ahora hace un tiempo, vacunando, haciendo prevención a través de vacunas del INTA y otras de una entidad privada, y con eso hemos reducido bastante, digamos, la mortandad por babesia y anaplasma. Pero los tratamientos se hacen sobre el animal, y normalmente intentamos hacer a principio de la temporada, digamos, que viene a ser fines de agosto, cuando la garrapata empieza, digamos, a salir de su estado hipobiótico, y sube el animal, y entonces tratamos de actuar ahí, ¿no? Usted habló antes de lo que es resistencia a medicamentos. ¿Se hace algún tipo de rotación de productos? Sí, normalmente,
digamos, lo indicado es rotar drogas y nosotros estamos con un sistema de que en la primera generación usamos 3 aplicaciones de la misma droga y después en segunda generación rotamos y así continuamente vamos rotando. Hace unos años trajimos un agente yo fundamentalmente me contacté con un agente de Uruguay que hace un control biológico y lo hemos usado acá en un campo, pero no tuvimos grandes resultados. Bueno, y por último, ¿qué recomendaciones hay para los traslados de animales? Porque me imagino que, digamos, la actividad ganadera es como en cualquier otro lugar del país. Sí, bueno, la problemática está justamente en que nosotros tenemos límites para trasladar los animales, sobre todo hacia el sur, porque, bueno, hay muchas imposiciones de otras provincias a que no ingresen nuestros animales. Hay mucho control, a pesar de que ellos tienen hace mucho tiempo. Yo estoy en unos campos también en provincias vecinas y ahí hay garrapatas de que yo tengo uso de razón. Pero la prohibición es para corriente y el productor ahí pierde mucho dinero porque las cotizaciones buenas están hacia el sur, no hacia el norte. Y garrapata es una limitante muy grande para el productor, ¿no? Bueno, todo un desafío por lo que veo para esta región, ¿no? Sí, todo un desafío y yo creo que alguna vez vamos a tener que ponernos las pilas y a trabajar todo en forma conjunta. Y yo digo esto, le digo diciendo al productor, la culpa no es del vecino, la culpa es de uno que nos ataca cuando tiene que atacar. Siempre decimos que el vecino es el que tiene la garrapata y no yo en mi campo. Y en realidad la problemática es de uno y no solo del vecino. Muy importante el tema que están trabajando de la garrapata, sobre todo en esta época del año, ¿no? Sí, ¿qué tal? Soy Lautaro Segovia, médico veterinario, becario de investigación acá de la Estación Experimental de INTA Colonia Benítez. Bueno, como decía, trabajo en el laboratorio de bioensayos y garrapatas y también en el laboratorio de diagnóstico veterinario. Sí. Perdón, vos me decías que ustedes reciben muestras de los productores de la zona. ¿Cuál es la recomendación de cómo tomar esas muestras? Bueno, las muestras que recibimos son de la teleogina, la garrapata adulta, que tienen que estar en el laboratorio antes de las 48 horas para realizar las pruebas, digamos. Y bueno, tiene que ser un número de más o menos unas 80 garrapatas, no necesariamente de un mismo animal, sí, de los animales del lote y bueno, preferentemente que sean del mismo potrero, digamos. Bueno, a esas teleoginas se las somete a pruebas a test de inmersión de adultas, se llama, donde se las somete a diferentes concentraciones de diferentes acaricidas, con el fin de evaluar la susceptibilidad más bien la resistencia, perdón, de las teleoginas a las drogas acaricidas, digamos. También se hace otro test que es de larvas, de inmersión de larvas, donde bueno, las teleoginas que por ahí no sean aptas o no estén en la cantidad suficiente o ya hayan iniciado el proceso de oviposición que por ahí mandan al laboratorio, digamos, pasado ese tiempo de 48 horas que le mencionaba, se espera que eclosionen y se hacen test con esas larvas, digamos, que también consisten en someterlas a diferentes concentraciones de los distintos acaricidas a esas larvas y bueno, después se hace un recuento de vivas y muertas que también después esos datos pasan por un software estadístico y bueno, determinamos la dosis letal 50, digamos, y también bueno, si hay o no resistencia a esas drogas en ese establecimiento, digamos, de campo. Y con esos resultados ustedes le dan la recomendación al productor de cómo actuar en esta temporada o por cuánto tiempo dura esa recomendación. Sí, bueno, con esos resultados nosotros aconsejamos al productor qué droga acaricida utilizar y sí, sería más o menos por temporadas. Lo ideal es siempre que los productores vayan rotando las drogas para no ir generando resistencia. Pero sí, por ahí nos mandan del mismo establecimiento en distintos años, sí, estaría bien, digamos, también
ir armando un perfil, digamos, del establecimiento. ¿Qué enfermedades se asocian con la garrapata y cómo las estudian ustedes en el laboratorio? Bueno, las enfermedades asociadas a la garrapata tenemos la babesiosis y la anaplasmosis, que son enfermedades anemizantes que producen anemia en los bovinos y bueno, puede llevar a la muerte del animal. Nosotros hacemos diagnóstico por medio de microscópico, digamos, por observación directa del agente, de la babesia o la anaplasma, o también por medio de biología molecular, que bueno, ahora se están poniendo a punto los protocolos para las pruebas de extracción de ADN y bueno, hacer las PCR, digamos, que serían la prueba de biología molecular, la técnica de biología molecular que nosotros implementamos acá en este laboratorio. ¿Y estos estudios qué les permiten? ¿Prevenir o curar? ¿Cuál sería, digamos, el resultado? Bueno, nosotros básicamente lo que hacemos en INTA es de investigación, pero aparte sí tenemos el servicio, o sea, a nosotros nos sirve netamente, digamos, estas pruebas para investigación. Pero sí sería más bien para curar, como usted dice, porque generalmente los productores nos mandan las muestras cuando detectan algún animal enfermo, entonces nosotros hacemos el diagnóstico de si es o no una de estas enfermedades la que está afectando a sus animales, digamos, y bueno, las recomendaciones de tratamientos que corresponden, digamos, al caso. Bueno, y por último te pregunto, ¿cuánta gente trabaja acá en el laboratorio? En el laboratorio somos, en el área de salud animal, somos 6, 7 más o menos. Somos 4 veterinarios y 2 ingenieras químicas. Ajá. ¿Tienen trabajo todo el año? Sí, todo el año. Por ahí hay mayor caudal de muestras, digamos, en estas épocas. En el otoño, en esta época donde empiezan los picos, digamos, de garrapatas y bueno, de las enfermedades que vienen con ellas, digamos. Bueno, Lautaro, muchísimas gracias. De nada. Cerramos el programa, agradecidos por haber compartido con todos ustedes este nuevo encuentro que tenemos cada 7 días y convocarlos para dentro de 7 días en este mismo lugar, en este mismo canal, a través de esta misma frecuencia, en este mismo horario y en este mismo día. Por supuesto, a lo largo y ancho de toda la República Argentina, a donde nos encuentren. Y les recordamos que siguen ustedes convocados para que nos dejen sus inquietudes, sus preocupaciones y sus sugerencias a través de nuestros canales de comunicación que ya los conocen. Hasta la próxima semana.